En el marco del ciclo de conferencias de las artes y la convocatoria Diálogos con egresados del programa de egresados de la sede de Bogotá, les agradecemos su participación en el conversatorio Patrimonio y Comunidad, modos de apropiación social del patrimonio en Colombia. El fin de este conversatorio es incentivar a la comunidad universitaria a trabajar en conjunto para construir nuevamente el grupo de vigías del patrimonio de la Universidad Nacional, así como a conformar nuevos grupos de vigías relacionados con sus intereses académicos particulares en sectores de estudios patrimoniales, lo que permitirá establecer medios de comunicación entre academia y comunidad usando como base un programa avalado por el Ministerio de Cultura. Lo anterior a través de la revisión de aspectos comunes en diferentes grupos de vigías, de los cuales son coordinadores o miembros activos egresados de programas de pregrado y posgrado de la universidad. A continuación, les presentaré a los panelistas. Gina Milena Mayorga es arquitecta egresada de la Universidad Nacional en 2011 y del programa de maestría en conservación del patrimonio cultural inmueble en 2015. Actualmente es miembro de la Fundación Conservar Colombia y coordinadora del Grupo de Vigías del Patrimonio de NOPSA, Belencito, Patrimonio de Todos. Avalado por el Ministerio de Cultura de Colombia y producto de su trabajo final de maestría. Entre su práctica profesional ha participado en proyectos de inventario, valoración e intervenciones patrimoniales en los departamentos de Casanare, Boyacá, Magdalena, Bolívar y Bogotá. Recientemente trabajó para el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la elaboración del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y actualmente hace parte del grupo de intervenciones de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Bienvenida, Gina. Nelson Cabrera, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad del Tolima. Profesionalmente se desempeña en el área de patrimonio arqueológico, teniendo como elemento especial el trabajo de valoración y apropiación del patrimonio arqueológico colombiano a través de talleres de paleolíticos, cerámica, excavaciones y visitas de reconocimiento a sitios con arte rupestre, especialmente en el departamento de Boyacá. Ha sido profesor de temas patrimoniales en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la licenciatura de Ciencias Sociales y ha acompañado procesos de denuncia de afectaciones de sitios arqueológicos en el departamento de Boyacá. Es miembro del Grupo de Vigías del Patrimonio en Sogamoso. Coordina el Grupo de Trabajo Alimentos Ancestrales de los Andes, el cual trabaja por salvaguardar semillas nativas provenientes del altiplano cundiboyacense. Bienvenido, Nelson. Y tenemos a nuestra moderadora, Angélica Victoria Rodríguez de Narváez. Arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, su tesis de maestría, Paisaje Cultural del Veraneo, de lo frío a lo templado sobre el ferrocarril de Girardot, abordó el tema de los paisajes culturales como herramienta de identificación y de manejo del patrimonio cultural, material e inmaterial a escala territorial. Durante el pregrado fue miembro del Grupo de Vigías del Patrimonio de la Universidad Nacional y del Grupo de Estudio Museo Inédito. Profesionalmente ha participado en varios proyectos de intervención de bienes de interés cultural como la Capilla de Siecha y el Laboratorio Químico Nacional. Actualmente pertenece a la Fundación Conservar Colombia y se desempeña como arquitecta en el convenio entre la Universidad Nacional de Colombia y el Servicio Geológico Colombiano, en el equipo de diseño de la nueva sede del Servicio Geológico Colombiano y del Museo José Rollo Gómez. Démosles la bienvenida a nuestros panelistas. En esta oportunidad hemos querido presentarles el trabajo que como egresados estamos realizando, apoyándonos en el programa de Vigías del Patrimonio. Vengo a presentarles un par de experiencias relacionadas con el programa de Vigías. La primera, sobre el grupo de vigías de la Ciudadela Industrial de Belencito, liderado por la arquitecta Milena Mayorga, en el cual también estoy participando. Es un grupo muy interesante debido a que
la ciudadela industrial en este momento no tiene como habitantes, entonces es una experiencia particular que ya Milena nos contará, debido a que usualmente el programa de Vigías trabaja como con los dolientes del patrimonio, y en este caso los dolientes no habitan en el poblado. Y Nelson nos presentará un par de programas de investigación que él ha realizado con el apoyo de la red de Vigías del Patrimonio. El primero, una investigación sobre semillas ancestrales, apoyado por el Grupo de Vigías del Patrimonio del Departamento de Boyacá. Y el segundo, una investigación sobre arte rupestre, que también es apoyado por el Grupo de Vigías del Patrimonio y por la Universidad Pedagógica y Tecnológica. Entonces, primero queremos presentarles un poco qué es el programa de Vigías del Patrimonio para contextualizarnos, y luego pues podremos ver los estudios de caso como tal. Entonces arrancamos definiendo qué es un vigía. Entonces, el vigía es aquel que está en el faro y cuida el horizonte. Es como una definición del vigía, pero en el caso del patrimonio, el vigía es aquel que está cuidando y está pendiente, o sea, es como un centinela del patrimonio. Entonces, sí, entonces, ¿cómo? Vale. Entonces, ¿qué es el programa de Vigías del Patrimonio? En primer lugar, es un trabajo voluntario. Es un trabajo que no es remunerado, generalmente se enfoca en comunidades, las comunidades se apropien de su patrimonio y lo cuiden voluntariamente. Entonces, ¿cómo nace? Nace queriendo crear estrategias para la participación ciudadana. Es irónico pensar que una comunidad necesite apropiarse de su patrimonio cuando el patrimonio de por sí es de la comunidad y lo está viviendo a diario. Entonces nace como una estrategia para que las comunidades como que se despierten y empiecen a trabajar y a sentir lo suyo. Entonces hay como un malentendido con el patrimonio, y es que muchas veces lo entendemos como algo del pasado, como algo nostálgico y como algo viejo, y no entendemos que el patrimonio realmente es lo que es nuestro. El patrimonio está cambiando constantemente, evoluciona con la sociedad. Entonces, el programa de Vigías precisamente lo que quiere es vincular a las personas y que lo reconozcan, que lo que están viviendo es su patrimonio, no es simplemente la nostalgia del pasado y lo antiguo. Además, que se convierte en un puente entre la institución del Estado y la comunidad, porque si bien la comunidad puede querer y puede trabajar por un patrimonio, el programa de Vigías le da la oportunidad de hacer como de que se institucionalice esa figura. Entonces es muy importante. ¿Quieres decir? Hola. Bueno, y básicamente dentro del programa de Vigías queremos siempre resaltar cuáles son como los objetivos claves. El programa de Vigías nace en el Ministerio de Cultura, es uno de los programas que nace casi que con el ministerio y busca, pues dentro de un marco de un ministerio que es muy nuevo y que cuenta con pocos recursos, poder llegar a las regiones más alejadas, digamos, a través de un sistema diferente a la estructura rígida del ministerio como tal. Entonces, es un programa que nace desde la institucionalidad, pero que busca apoyarse en el trabajo con las comunidades.
Entonces, dentro de este marco de la institucionalidad hay unos objetivos claves. El primero es propiciar el desarrollo de actividades. Eso quiere decir que necesariamente la protección del patrimonio no es algo que se desarrolla de una sola forma, sino que puede darse de variadas maneras, y eso implica el fomento y el incentivo de la participación de la ciudadanía. Entonces, cuando no hay una estructura rígida que te dice para participar y para conservar tu patrimonio cultural tienes que hacer A y luego B y luego C, sino que le das a la comunidad la oportunidad de desarrollarlo bajo las herramientas que considere convenientes, que le sientan, digamos, que sean de alguna manera más cómoda para ellos, genera una forma de participación mucho más amena. De esa forma genera la apropiación social del patrimonio y el respeto por la diversidad. Eso quiere decir que seguramente las estrategias que se ejecutan desde un grupo de vigías en el departamento del Chocó van a ser unas actividades diferentes a las que desarrollan grupos de vigías en los llanos orientales. Bueno, este plano que vemos aquí tiene de base los grupos de vigías que se encontraban acreditados a diciembre del año 2016, entonces seguramente entre diciembre del año pasado y hasta este momento se han generado nuevos grupos de vigías. En el caso del departamento de Boyacá, que es donde nosotros nos desarrollamos, el año pasado había un solo grupo acreditado y en este momento ya hay 4 grupos. Y si actualizáramos, digamos, un poco el plano más hacia este momento, inclusive encontraríamos a las islas de San Andrés y Providencias que lograron su acreditación hace alrededor de 2 semanas. Algo que se resalta, digamos, desde la perspectiva general cuando se evalúan y se puede comparar los grupos de vigías a lo largo de la nación, es que casi la mitad de los miembros activos de los grupos de vigías son personas que se encuentran en procesos de formación. Y esos procesos de formación, como los grupos de vigías son tan diversos, abarcan desde la educación preescolar hasta personas que están pensionadas. Pero la mitad de los grupos de vigías son personas que se encuentran en primaria, en secundaria o que hacen parte de la universidad. Y precisamente, digamos, ese fue algo de lo que nos llamó la atención y por lo cual queríamos traer este plano que elaboramos en el equipo, y era preguntarnos desde las universidades, como plataformas de educación y digamos de formación académica especializada, en qué universidades se están desarrollando grupos de vigías. Y encontramos que el número de universidades es un poco reducido y que se encuentran en algunos departamentos de forma específica. Entonces puede haber algunos departamentos que tienen 2 o 3 universidades con grupos de vigías, como hay una gran cantidad de departamentos que carecen de algún grupo consolidado. Este plano lo hicimos contando los grupos activos e inactivos. Eso quiere decir que aunque casi un poco más de un tercio de los grupos de vigías registrados no generan actividades, es posible que en cualquier momento vuelvan y se reactiven y generen nuevamente métodos o actividades que traigan a estudiantes a ser parte de estos grupos. ¿Por qué no está el grupo de vigías de la Universidad Nacional? Básicamente el grupo, el programa como tal, generó un proceso de reestructuración con el cual podían generarse, uno se inscribe, se formaliza, y dentro del proceso de formalización, cuando se dio el proceso de formalización, el grupo de vigías de la universidad ya había sido, dejó de tener actividad y fue suspendido. Entonces, no ha vuelto a haber actividad desde que hubo la reestructuración del programa, por lo cual no hace parte de los indicadores generales. Con respecto a la formalización del programa, hemos encontrado varias historias muy bonitas, y es que si ustedes vieron el primer plano que nos muestra los grupos de vigías en el país, se van a dar cuenta que son relativamente pocos vigías en este momento, bueno, para 2016. Y es que con la reestructuración muchos de los grupos quedaron por fuera.
pero entonces si uno se acerca realmente a las comunidades y va a los departamentos, se da cuenta que los grupos de vigías puede que en este momento no estén registrados y no sean reconocidos por el ministerio, pero ellos siguieron desarrollando sus labores como vigías y se siguen sintiendo vigías del patrimonio, sin importar si están reconocidos o no están reconocidos. Entonces, ese es lo bonito del programa de vigías, y es que realmente logró su cometido y era generar pertenencia dentro de la comunidad. Entonces, acá ya vemos un poco de lo que pasó en nuestra comunidad académica, y es que la profesora María Claudia Romero pues lideró la conformación del grupo de vigías muy temprano para el comienzo del programa en 1998. Bueno, hay que resaltar que el programa inicialmente se enfocó en comunidades universitarias, estudiantes de arquitectura y estudiantes de maestrías relacionadas con restauración y con patrimonio, y la Universidad Nacional pues participó con el programa de vigías del patrimonio. Este es uno de los artículos que salieron en 2008 promocionando una actividad en la que los vigías del patrimonio de la universidad hacían recorridos por el campus. Y no fue la única actividad de este estilo que se realizó. Más adelante, en 2009, también se realizó y realmente hicieron varias actividades juntos. El grupo de vigías sí se quedó un poco quieto, más o menos hacia el año 2009-2010, y por esta razón ya no fue reconocido durante la reestructuración del programa. Pero pues la memoria de aquellos que trabajaron en el programa y todo el semillero realmente que se hizo, y de todos aquellos que formamos parte del Vigías del Patrimonio de la Universidad Nacional y que seguimos adelante en el tema del patrimonio gracias a esto, es fe de la importancia de tener este tipo de programas y de que los semilleros realmente cumplen su objetivo. Acá tenemos otra de las actividades en la semana universitaria, que también fue un recorrido en el campus. El grupo de vigías del patrimonio de la Universidad Nacional tenía como objetivo que los estudiantes reconocieran el entorno patrimonial en el que están y pues aprendieran a cuidarlo y a quererlo. También quiso gestionar los museos que tiene la universidad, de gestionar un poco, mirar como las colecciones que tienen y dar a conocer el inmenso patrimonio del cual somos poseedores. Entonces ya los dejo con la arquitecta Gina, que empezará a hablar sobre el grupo de vigías de patrimonio de Belencito y la experiencia. Bueno, el grupo de vigías de Belencito nace dentro de una de las estrategias de mi trabajo final de maestría, que trataba sobre la ciudadela industrial de Belencito. Y la ciudadela industrial de Belencito tiene varios aspectos que le hacen, digamos, ser particular. Uno de ellos es que es patrimonio urbano, pero también es patrimonio moderno y a la vez es patrimonio industrial. Entonces es la ciudadela que surge paralela a la construcción de la planta siderúrgica Paz del Río en el departamento de Boyacá durante la década de los años 50, y tuvo un gran nivel de apoyo de parte de distintos presidentes, varios periodos presidenciales, y también implicó un despliegue técnico muy fuerte desde la parte industrial para la construcción de la planta, pero también desde la planeación urbana y la concepción de la distribución de la planta. Eso quiere decir que dentro del modelo económico y de nación que se planteaba en los años 50, no se proponía simplemente instalar la industria, sino que se pensaba de una forma completa. Eso quiere decir que
además de tener la planta, se creó una zona de recreo, una zona de amortiguación, digamos, de la planta, una parte ecológica que servía de descanso, y una zona residencial que también llevaba equipamientos de uso urbano. Entonces tenía teatro, tenía colegios, tenía, digamos, una serie de cosas bastante particulares. Finalmente, cuando pues termino el producto desde la parte académica y seguía habiendo como este tipo de problemas, era evidente que dar el brinco desde la plataforma académica y llegar a la realidad y confrontar los problemas de conservación que actualmente tiene la Ciudadela implicaba una estrategia. Y la estrategia yo no la tenía tan clara, pues la tenía como propuesta, pero ya la ejecución me di cuenta que hacía falta más elementos. Entonces, básicamente el grupo de vigías de patrimonio de Belencito surge porque a partir de ese momento de que se entrega el documento, hay un momento de crisis en la Ciudadela por causa de la demolición de 70 unidades de vivienda. Entonces, pues la gente claramente entra en fervor y bajo el fervor busca elementos de cómo evitar la demolición de estas unidades y logramos conectarnos dentro de esta, digamos, situación totalmente negativa, las personas interesadas y yo. Finalmente, el grupo de vigías de Belencito trabaja bajo 3 ejes. El primero es la investigación, que es finalmente la que nos da un sustento teórico lo suficientemente fuerte para poder justificar el por qué queremos conservar Belencito. El segundo es el tema de la conservación y de la colección. ¿Por qué la colección dentro de la conservación? Resulta que es necesario inventariar como todo este tipo de bagajes culturales que había dentro de la comunidad, y durante el proceso me doy cuenta que hay varias familias y grupos de personas que coleccionan objetos, que coleccionan fotografías, que tienen, digamos, un aprecio gigantesco y de pertenencia hacia un lugar en donde no necesariamente habitan actualmente. Y finalmente, digamos, este trabajo de agrupar toda esa información no sería válido si no se genera una plataforma con la cual podamos mantener una conversación, digamos, con una plataforma, digamos, un medio horizontal de tú a tú con la comunidad que nos permita poder recibir y dar información. Entonces, el primer paso de la investigación, pues, obviamente ya había un producto académico terminado, pues dentro de los términos que se pudo, completo, y tenía pues unos lineamientos que nos permitían seguir haciendo profundización en cada uno de los aspectos. Entonces, por ejemplo, dentro de la tesis había un inventario rápido sobre los equipamientos urbanos que conformaban la Ciudadela, pero luego hizo falta profundizar sobre el tema de las unidades educativas de la empresa de acerías, no solamente la de Belencito, porque Belencito tuvo 3 unidades, digamos, de primaria, sino de otras instituciones con las cuales estuvo asociada. Entonces, digamos que eso fue importante para decir como, aunque el producto académico terminó hasta el punto A, ahí no finalizaba, digamos, el ejercicio. También dentro del ejercicio de conservación, digamos, una de las banderas que tenemos es darle a conocer a las personas que Belencito no es solamente patrimonial porque se dedica desde un contexto académico, sino que ya hay una normativa que se encuentra vigente y que le es aplicable. Entonces, siempre es importante, digamos, dar a conocer cuando existe este tipo de normativas, así sea en el caso de Belencito, por ejemplo, se encuentra declarada como un área residencial o conjunto patrimonial en el PBOT del 2001. Eso quiere decir que por homologación de la Ley General de Cultura de la 1185 del 2008 es patrimonio municipal, pero eso no necesariamente lo saben pues los gobernantes o los alcaldes de cada municipio. Entonces siempre es necesario como recalcarlo, pero partir diciendo, siempre teniendo en cuenta que ya hay un marco legal que lo protege y hacerlo valer como tal.
Este es un plano del estado actual del área residencial. No está toda la zona de Belencito, sino solamente el área residencial. Y el tema, digamos, principal de mayor preocupación es el hecho de que es una ciudadela que sistemáticamente ha estado desde los últimos 10 años desocupada. Entonces, en la parte azul vemos las manzanas, porque no son, digamos, unidades de vivienda, sino manzanas completas que se encuentran vacías. En rojo, las unidades de manzana que se demolieron durante el proceso que les comenté. Y los cursores nos muestran los edificios singulares que se encuentran en riesgo actualmente. 2 de ellos son 2 unidades de colegio, una unidad de vivienda en torno a la plaza y el área del archivo general de la empresa. Estas son las unidades de vivienda que finalmente fueron demolidas. Se las traigo como para hacernos más o menos una imagen de los inmuebles que estamos hablando, y no necesariamente se trata de una arquitectura monumental o llena de adornos. Es una arquitectura moderna, es austera digamos, en sus temas ya de estrategias decorativas, pero su valor está dado por el hecho de que, digamos, tienen unas modulaciones muy específicas y muy propias de la arquitectura y del movimiento moderno, y que además como conjunto generaba como una estrategia urbana sin precedentes para el país. Estas son las distribuciones en planta digamos, la unidad de vivienda podía ser una sola o podían unirse 2 módulos y generar una modificación en planta que era mucho más, digamos, rica en las calidades espaciales. Y finalmente llegamos a la parte sobre el comunicar. Entonces, cuando uno parte desde la academia, espera que los medios de comunicación que vaya a utilizar sean, digamos, propios de la academia. Eso quiere decir una revista indexada, hacer un artículo, generar una publicación, pero eso puede ser como los medios de comunicación duros y no necesariamente llegan al público que está interesado en el tema específico de su sector. Entonces, siempre hay que moverse un poco como en las 2 líneas. Una línea académica que llega a un público especializado, pero también una línea que es más blanda, que es más pedagógica y que llega, digamos, a las comunidades en los medios que utiliza. La estrategia finalmente que adoptamos fue la creación de un perfil de Facebook que se llama Vigía Belencito, y va desde ejercicios de ¿sabías qué?, con breves, muy breves aspectos sobre la historia de Belencito, hasta fotografías históricas, fotografías sobre el estado actual. Y lo que queríamos generar era como una necesidad de romper la inercia. Entonces, cuando llegamos a crear el grupo de vigías, teníamos el hecho de que había una gran comunidad que no se podía ver como una comunidad porque no estaban habitando sobre el mismo espacio, pero todas estas personas regadas por el mundo que habían hecho parte de Belencito en distintas épocas, porque Belencito va a cumplir la próxima semana 63 años. Entonces, todas estas personas preocupadas por redes, digamos que lo único que podían hacer era sentir que debían ver los toros desde la barrera y dedicarse como a lamentarse sobre la situación. Entonces, nuestra propuesta fue un poco como romper precisamente esa inercia de la queja, del dolor, de no podemos hacer nada, y demostrar que sí se podía hacer algo y que se podía empezar a hacer valoraciones. Entonces, eso implicó que la comunidad también empezara a decirnos, mira, yo tomé una foto en tal año, yo tengo este registro fotográfico antiguo. Y como están en una red, pues es una cosa que se va retroalimentando constantemente. Finalmente, al grupo de vigías llega una persona con una estrategia que nos pareció importante. Yo ya la había evaluado antes de tener el grupo de vigías, pero cuando llega alguien más y me dice, unámonos al tema de Historipin, y es una estrategia también del ministerio que no es vigías, sino es un programa que se llama Cuéntanos tu rollo. Entonces, básicamente se genera un tema de empezar a subir las fotografías con un registro de qué personas aparecen o qué historia, y la fotografía se puede asociar sobre un lugar en un plano, digamos, a manera de Google Maps. Y como es una plataforma oficial,
pues nos servía como un medio de registro y un medio de registro digital. Eso quiere decir que las personas que hemos estado subiendo cosas en Storypin estamos en Boyacá, en Cali, en Cartagena y en Bogotá, por ejemplo. Entonces, lo que nos sirve hacerla, digamos, mucho más dinámica y ser consecuentes con la naturaleza de las personas interesadas en el tema de Belencito. Finalmente, al unir estos 3 puntos de investigar, coleccionar y comunicar, estamos, digamos, incentivando la creación de imaginarios frente al tema del patrimonio cultural, pero también sobre el lugar mismo. Esta fotografía que está aquí trae, digamos, una experiencia un poco graciosa al respecto, y es que, claro, empezamos a ver las personas que ingresan a hablar sobre los grupos de Belencito, que empiezan a hacerse amigos de vigías, y curiosamente nosotros esperábamos que fuera gente joven. Y contrario a lo que pensamos, había mucha gente mayor que tenía un gran manejo de la plataforma, que podía manejarlo, que eran principalmente pensionados o personas mayores. Y entre las dudas y el imaginario de todos es que uno se me acercaba y me decía, yo creo que yo fui la primera persona en nacer en Belencito. Resulta que Belencito tenía un hospital propio, y entonces los que se creían ser la primera persona en ser concebidos o en haber nacido o el primero en haber perdido un diente eran un montón. Entonces pudimos empezar a generar como una capa de intereses, y básicamente esa fotografía hace parte del archivo personal del arquitecto Gonzalo Navarro, que también hace parte, digamos, que está interesado en el tema de la conservación de Belencito. Y básicamente se llama como los primeros niños de Belencito, porque lograron encontrar una foto en donde estuvieran por lo menos la mayoría. Entonces fue un ejercicio interesante, y que cuando llegó la foto, pues todos, claro, ahí estoy yo. Pero la idea de generar imaginarios no solamente va en el que fue, sino dentro de la práctica actual. Entonces también quisimos saltar hacia otra generación, que sería como una generación de niños. Por las lógicas de Belencito todavía no hemos podido llegar como a un grupo de primaria, las primarias consolidadas, es algo que esperamos hacer más adelante, pero hemos podido tener contactos con niños alrededor de los 9, 15, 14 años, que nos han ayudado con una estrategia que es como lo que más te gusta de Belencito. Entonces puede ser cualquier cosa, en este caso fue el tren, pero también hemos tenido gente que prefiere el parque, la piscina, el colegio, la iglesia. Digamos que hay diversidad porque es un sector urbano muy amplio, pero digamos que los intereses personales de cada quien se construyen desde muy pequeños y pueden tener unas facetas distintas como a temprana edad. Algo que digamos que también ha llevado a consolidar el grupo de vigías ha sido un tema pues, particular sobre el tema de la infraestructura educativa. Entonces, como yo les comentaba, pues digamos, se siguió investigando hacia ese lado, pero no fue como una decisión personal, sino una decisión por el momento en que se está viviendo. En el caso de la infraestructura educativa, este año hubo un problema grandísimo, porque el propietario de los inmuebles dijo que iba a cerrar el colegio, en donde funcionaba, pues, digamos, se encuentran estudiando alrededor de 300 niños en las sedes preescolar y primaria. Y eso generó en la comunidad, una gran movilización, y finalmente desde la comunidad académica del colegio nos pidieron hacernos partícipes y pronunciarnos. Y ahí fue cuando entramos como en un punto en donde había también que ser estratégicos. Y finalmente, cuando yo voy a la reunión a la que me invitan, en donde se encontraban personas de la alcaldía, personas de los propietarios, de la fundación propietaria, de personas de la comunidad, uno dice, bueno, aquí el ambiente es muy tenso. Y evidentemente nuestra intención no era entrar dentro de las confrontaciones propias de que se estaban dando por este tema, sino que queríamos dar nuestro aporte desde la visión patrimonial.
Entonces, eso aportó, digamos, de una forma importante porque les permitió por un momento, por lo menos mientras nos fue nuestra participación, salirse un poco desacalorarse digamos, de la conmoción del momento y intentar pensarlo desde otras perspectivas. Entonces, siempre la propuesta que nosotros presentamos como grupo fue la mejor forma de conservar un bien patrimonial es mantenerle un uso. Entonces, pues si tú tienes un bien patrimonial, y ahí volvimos al tema de la legalidad, ¿no? Entonces, ¿es patrimonio? Sí. ¿Hay que conservarlo? Sí. ¿Cuál es la forma más fácil? Mantenerle un uso. Entonces fue como dar también nuestra perspectiva, pero desde un punto de vista que nos concerniera explícitamente a nosotros. Estas fotografías son parte de las fotografías que nos han ido compartiendo por la red. Son imágenes que durante mi proceso de investigación histórica para la elaboración de la tesis no llegué a obtener, porque tampoco tenía como una estrategia macro de trabajo con comunidad, sino un tema de trabajo de fuentes primarias. Y eso es importante tener en cuenta dentro de los procesos de desarrollo de investigaciones y más cuando son en sectores, digamos, con una comunidad específica, es entender que no se hace solamente desde una metodología, sino que siempre hay que explorar, digamos, todas las formas posibles para la obtención de la información. Digamos, esta sigue siendo fotografías históricas y lo que hablábamos de la promoción de imaginarios. Entonces, aquí les traje algunos ejemplos de los que hemos como recaudado hasta este momento. Finalmente, ¿qué nos trae la experiencia de vigías para el caso específico de Belencito y qué me trae a mí? Y es entender cómo que además de la práctica académica, que se debe hacer con el absoluto rigor y el absoluto juicio, digamos, para poder sacarla adelante, uno no puede quedarse solamente con un ejercicio esforzado y, digamos, hecho con todo el cariño, pero hecho como desde el diálogo personal. Entonces es importante cuando uno empieza a encontrar otras personas que también se convierten en un respaldo. Hubo un punto en donde el tema pues, de la conservación de la ciudadela fue muy difícil y yo me sentía sola y decía, por más de que uno haga cartas y escriba y intente moverse solo, no logra nada. Y cuando ya me estaba dando un poco por vencida y ya también estaba cayendo como en esa actitud un poco negativa y aplastada, fueron personas que se acercaron a mí sin necesidad de conocer que existía un programa, que existía una estructura, sino desde simplemente el interés personal y el amor hacia un sector que los movía, que de alguna forma dando un espaldarazo, lograron como moverme a mí y moverse ellos. Y cuando logramos conectarnos, esta formalización como grupos de vigías nos ha permitido tener una identidad de grupo. Y esa identidad de grupo genera, digamos, nos fortalece frente a otras instituciones. Y eso es básicamente, digamos, lo que he considerado una de las cosas más importantes dentro de nuestra participación dentro de la red. Bueno, muchas gracias, Gina. Ahora veremos parte de 2 proyectos de investigación liderados por nuestro compañero Nelson, apoyados desde el grupo de vigías del patrimonio, pero muy importante que son trabajos en donde se trabaja directamente con la comunidad, directamente en campo, y cuéntanos algo de tu experiencia. Buenas noches, estoy complacido de volver al alma mater. Hace mucho tiempo no venía, soy egresado desde el 2006 y entré en los 90. Y gran parte de todo esto que he hecho es, digamos, desde la antropología aplicada y desde la experiencia vivencial propia, que yo creo que arranca un poco aquí en la Nacional. Yo no sé si ustedes recuerdan en el 91 que estaba cayendo la Unión Soviética y estaba volviéndose muy fuerte el aislamiento a Cuba. Y en ese momento, digamos, Cuba estaba pasando por una crisis alimentaria. Entonces,
una de las estrategias del gobierno cubano fue promover la horticultura en áreas urbanas. Resulta que hubo unos estudiantes de aquí de la Nacional que estaban en Cuba en la década de los 90 y trajeron esa experiencia aquí a Colombia, y esa experiencia quisieron compartirla aquí en la Nacional, y fue muy curioso lo que tratamos de hacer con ellos, porque un espacio que era un jardín que queda enfrente de sociología, yo no sé, para los que conocieron sociología, bueno, parece que hay alguien riéndose y ya sabe a dónde voy. Quitamos el jardín y sembramos maíz y papa, ¿sí? Entonces uno iba a tomar tinto y en vez de ver florecitas y eso veía maíz y papa, ¿sí? Pues ahora es lastimosamente un espacio frío donde hay sillas para que la gente salga a tomar tinto, pero en ese entonces era una huerta que era una apuesta también, digamos, tratando de replicar ese modelo que había allá en Cuba y que después se propagó aquí a través del distrito en Bogotá con las huertas urbanas, que empezaron a trabajarlo como un programa distrital a fines de los 90, principios de este siglo, y digamos eso se volvió todo un programa institucional. Ahí es donde me empieza un poco la curiosidad por el tema de los cultivos. En la antropología aplicada estuve en algún momento trabajando con guayús y con cofanes, con piapocos, muinanes, sálivas. En La Guajira, digamos, pude ver la crisis alimentaria, y gran parte de esa crisis tenía que ver con que esta gente era una sociedad pastoril. Después, trabajando con piapocos, me estaba dando cuenta cómo, digamos, eso se estaba llenando de grandes haciendas, las cuales estaban sembrando palma, ¿sí? Todas esas grandes extensiones de tierra lo estaba adquiriendo el grupo Santo Domingo, y bueno, todos esos escándalos que vinculaban a Brigario Urrutia, ¿no? Y eran las zonas de caza y pesca de todas estas comunidades de la Orinoquía que eran nómadas o seminómadas. Entonces, una de las estrategias, digamos, para tratar de trabajar seguridad alimentaria con los piapocos era enseñarles a cultivar, pero cultivar en la altillanura es muy difícil por la acidez de los suelos. Entonces, tocaba hacer toda una parte de investigación alrededor de los suelos y qué tipo de cultivos podían de una u otra forma garantizar la seguridad alimentaria de los piapocos para que no terminara en una crisis, pues por el avance de los grandes cultivos de palma. Ellos terminaron reducidos a un resguardo en el cual meten 9 comunidades piapoco y una comunidad sáliva que no tienen nada que ver los unos con los otros, y empiezan a tener problemas internos alrededor, digamos, del acceso a los recursos. Bueno, todas estas cosas como que me fueron nutriendo un poco el conocimiento, y en determinado momento regreso a Boyacá. En Boyacá, digamos, empiezo, digamos, a inquietarme un poco por este tema de la pérdida de las técnicas tradicionales de cultivo y de la pérdida de semillas. Digamos, toda esa experiencia que habíamos adquirido aquí en la Nacional y que había adquirido en campo me lleva a pensar la necesidad digamos, de fortalecer la investigación alrededor de los alimentos ancestrales, ¿sí? Como un asunto patrimonial y un asunto de memoria e identidad histórica del departamento. Entonces aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta fotografía son granos, son mazorcas de un maíz que es casi que endémico del Valle del Sugamuxi, que es un maíz porba, y el cual, digamos, tenía diferentes matices. Durante la investigación encontramos muchos matices de este maíz. Podemos pasar a la siguiente. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver las escalas de tamaño y de colores, la cantidad de granos por mazorca, y eso tiene que ver muy seguramente con fenómenos de adaptación, ¿cierto? Y de cambio que se han dado. Entonces, digamos, todo esto es producto del proyecto con los chicos con los que monté el semillero de alimentos ancestrales de los Andes. Son estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja, pero la mayor parte de ellos provienen de familias campesinas rurales que están dispersos por todo el departamento. Entonces ellos empezaron a aportar también conocimiento y semillas que estaban por toda parte y que están en riesgo de desaparecer. Estos son algunos tipos de maíz. Estos son variedades de frijol, ¿sí?
hay frijoles hay una gama de frijoles impresionante, las cuales digamos no han sido en profundidad investigadas, pero digamos ahorita lo importante es evitar que se pierda esa genética, ¿sí? Entonces, ahí ustedes están viendo unos blancos con negro, hay blancos con rojo, hay amarillos, hay negros, bueno, hay de todos los tamaños, ¿sí? Esto, digamos, también ha nutrido un banco de semillas que hemos creado con los chicos que trabajamos con la UPTC. También nos dedicamos a investigar variedades de papa del altiplano cundiboyacense. Esta papa que ustedes tienen a su izquierda es una variedad de papa de las más extrañas que conseguimos, se llama alcarrosa, y esta papa es una papa que digamos en planta solamente se reproduce con 2 tubérculos cada cosecha, es muy difícil reproducirla y las características de ella son muy especiales. Los alimentos transgénicos, las papas transgénicas, hoy en día por ejemplo no arrojan el mamón, a eso se le llama el mamón, ¿sí? Ese mamón tiene la semilla de la papa, o sea, se puede reproducir con la semilla del mamón y se puede reproducir con el tubérculo, pero la transgénica ya no bota el mamón, ¿sí? Eso es una de las características especiales, digamos, de las papas nativas ancestrales que no han sido genéticamente manipuladas. La diferencia, digamos, entre la papa y el maíz es que el maíz, digamos, se combina, se recombina, se poliniza con cultivos transgénicos, la papa no. La papa, digamos, tiene unas características de aislamiento muy particulares. Estas son algunas variedades, por ejemplo, la racacha hacía parte fundamental en la dieta de los alimentos prehispánicos. Hemos estado tratando de fomentar el cultivo de la racacha y estamos también tratando de apostarle al tema de la gastronomía. Y al otro lado estamos viendo una semilla que se llama oca. Así le llaman en Ecuador y le llaman en Nariño. Si aquí hay alguien del sur del país, va a saber que esos son las ocas. Muy parecidos a los nabos que le decimos en Boyacá y aquí en Cundinamarca le dicen los cubios, ¿sí? Pero digamos es una variación y muy particularmente en un municipio de Boyacá que se llama Firavitoa encontramos una vereda que se llama Ocán y la gente no tiene memoria histórica de por qué le dicen de esa forma. Muy seguramente tenga que ver con esta semilla y que quedó en la lingüística, pero que en la realidad desapareció, digamos, su elemento fundamental que dio origen al nombre. Este es un mural que pintan los chicos en la UPTC, digamos, conmemorando el proyecto. Es una forma de representación y de apropiación del proyecto. Yo en este momento ya no estoy con la UPTC, sin embargo, los chicos siguen trabajando con el proyecto y ya algunos son egresados. Y ya tenemos, incluso fuera de la universidad, ya tenemos un espacio propio donde estamos haciendo el banco de semilla y donde estamos haciendo la propagación de ella. Listo, entonces digamos eso por un lado es lo que hemos venido trabajando con la red de guías de patrimonio del departamento de Boyacá. En el tema de alimentos ancestrales lo que hemos buscado es hacer principalmente identificación de actores para recolección de semilla y por otro lado identificación de espacios donde podamos hacer intercambio de semilla adicionalmente, ¿sí? Entonces nosotros no solamente estamos acaparándola, sino estamos redistribuyéndola para que la gente, digamos, entre ellos se formen como red y se formen como una red de custodios de semilla y que se formen grupos de vigías de patrimonio alrededor de la custodia de la semilla. Esa es, digamos, la apuesta a través de la red de vigías de patrimonio del proyecto de alimentos ancestrales. Y es otra práctica, digamos, en la cual he puesto el conocimiento a través de la red de vigías de patrimonio. Así es como entro al programa. Hace 3 años, la coordinación del programa de vigías de patrimonio me contacta para hacer una capacitación sobre patrimonio arqueológico. Entonces todo eso tenía, digamos, debía tener un lenguaje muy accesible a la gente en general, porque la red de guías de patrimonio aglutina personas de diferentes niveles académicos, socioeconómicos, culturales, y digamos debía crearse toda una gramática muy simple alrededor, digamos, de lo que es el patrimonio arqueológico. Entonces lo que se le empezó a enseñar a la gente en estos talleres era qué es el patrimonio arqueológico, cómo está representado, qué son elementos líticos, qué son artefactos cerámicos, qué son petroglifos, qué son pictogramas, cómo identificarlos y cuál es el marco legal colombiano que protege
el patrimonio arqueológico. Digamos, en ese ejercicio hemos llegado a gran parte de la gente que conforma la red Vigías del Patrimonio de Boyacá, y con ellos hemos hecho prácticas. Por ejemplo, la primera imagen que ustedes vieron en la presentación es una imagen donde con todo el grupo de la red Vigías de Patrimonio del departamento estuvimos en un municipio que se llama Ramiriquí haciendo una valoración del arte rupestre, que es ese que está ahí atrás. Digamos, eso hace parte de toda la memoria histórica del departamento, y de una u otra forma esta gente ha sido difusora y del conocimiento alrededor de la valoración o del valor patrimonial que conservan estos sitios, ¿sí? Eso, digamos, garantiza de una u otra forma que se respete y se aprecie ese pasado, ¿no? Que normalmente la gente no lo tiene. Cuando ustedes van a un sitio de arte rupestre, ustedes le ven siempre superpuestas imágenes, grafitis, escritos, bueno, todo tipo de cosas. Entonces, la anterior. Este es una imagen general de la provincia de Sugamuxi con los sitios donde aparece arte rupestre. Entonces, el arte rupestre tiene petroglifos que son grabados en la roca, y tiene pictogramas que normalmente, digamos, combinan elementos minerales, óxidos, con residuos, con productos vegetales, pueden ser resinas, para producir una fijación en la roca de los pigmentos, ¿sí? Entonces, este es todo un trabajo de cartografía que hemos hecho con la red de Vigías de Patrimonio, con los Vigías de Patrimonio del Sugamuxi, de la provincia del Sugamuxi, y bueno, alrededor de esos sitios hemos hecho las prácticas con ellos. Esta es una práctica con estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Estamos haciendo valoración de petroglifos en un sitio que fue descrito por Triana, que trabajaba con Agustín Codazzi en 1850, hacia 1850. Acuérdense que ellos tuvieron que ver en parte con la creación de la Universidad Nacional. Ellos habían hecho una investigación sobre ese arte rupestre, y había caído un poco en la desmemoria el tema, precisamente por una banalización frente a los temas de iconografía, que es una forma de representación. La gente que estudia arte saben que son formas de representación en el arte, ¿no? Entonces, eso se le volvió una carga peyorativa, diciendo que eso estaba representando pensamientos simples, que no eran pensamientos complejos, y se banalizó y se trivializó, bueno, hasta de pronto por fortuna, porque de una u otra forma cuando se le da valor a esto muchas veces termina siendo más riesgo para la misma existencia material del arte rupestre. Yo creo que el siguiente, esta es una práctica donde les estamos enseñando a los chicos a hacer frottage. Es una técnica francesa para poder, digamos, mediante el relieve de las rocas, poder saber qué tipo de figuras fueron grabadas en ella, ¿sí? Esta es una práctica con chicos. Y son petroglifos que tienen muchísimos tipos de formas que poco han sido investigadas, pero que, digamos, en resumen general, tienen que ver, digamos, con formas que se reproducen y se replican en la cerámica y se replican en los tejidos. Muy seguramente corresponden a todo un tipo de lenguaje que pudo haber existido, porque ya eso significaba que era una reproducción de ideas con elementos iconográficos. Si vamos a hablar de elementos simples, o sea, por ejemplo, el alfabeto que nosotros conocemos no tiene formas simples, no tiene elementos iconográficos simples, o sea, lo habían banalizado al punto y lo estigmatizaron al punto también de que perdió importancia, perdió relevancia la investigación frente a estos elementos iconográficos. Entonces, aquí estamos viendo el petroglifo, a su derecha y a su izquierda estamos viendo los pictogramas. Todos tienen formas de representación simbólica que a lo largo del país a veces se repiten de sur a norte, y bueno, son muy esquemáticos, a veces representan figuras antropomorfas y zoomorfas fácilmente identificables, escenas. Por ejemplo, en Tasco hace poco estuvimos visitando uno donde parece que estaban representando escenas de sacrificio humano, porque tampoco hay que idealizarlos, o sea,
Eso era una cosa que pasaba a lo largo de América prehispánica. Y bueno, y otro tipo de representaciones que muy seguramente tienen que ver con el tiempo. Hay un egresado aquí de la Universidad Nacional que estudió arqueología, antropología y después fue a estudiar arqueofísica en Canadá, ¿no? O sea, y él precisamente hace su tesis sobre las formas que tienen este tipo de petroglifos y resulta que parecen ser formas calendáricas o tienen patrones de medición del tiempo. Entonces, digamos, la preservación de ese es fundamental para poder entender estos sistemas iconográficos. Yo quería preguntarles, pues nos parece muy valioso que nos puedan contar cómo ha sido su acercamiento hacia la comunidad. Sabemos que muchos de ustedes, en muchos de sus proyectos han encontrado mucha resistencia, que hay factores económicos poderosos, que también de alguna forma la ignorancia y la falta de conocimiento de qué es el patrimonio han generado algún tipo de resistencia, y en otros casos también son experiencias bonitas en el momento en que la comunidad se da cuenta de qué es el patrimonio y ver la sorpresa y el cariño que despierta en ellos. Entonces, si nos pueden contar un poco cómo ha sido ese acercamiento y pues su experiencia. Bueno, desde el grupo de Vigías de Belencito nosotros nos movemos desde dos actores principales. Uno es la comunidad, y la comunidad se divide en dos partes. Resulta que dentro de las unidades de vivienda de Belencito propiamente dicho, digamos, la empresa siderúrgica es la propietaria. Eso quiere decir que las personas que habitan allí son personas que habitan por un periodo de tiempo determinado mientras laboran dentro de la empresa. En el caso, por ejemplo, de las personas que se pensionan, tienen que entregar su casa y se van. Entonces está en un cambio, digamos, constante de las personas que lo habitan. Pero estas personas no necesariamente se desligan de forma emocional de la ciudadela. Entonces tenemos las personas que habitan en Belencito en este momento, digamos actualmente, pero están las personas que han habitado de forma sistemática o históricamente en la ciudadela, que no necesariamente viven cerca a Belencito o a Boyacá. Eso por una parte, pero Belencito tuvo, digamos, una construcción adicional que no es el barrio de Belencito, sino el barrio de Nazaret. En el barrio de Nazaret, pues como no es propiedad de la empresa, las personas compran las casas. El barrio de Nazaret para nosotros fue muy importante demostrarles que estaban planeados. Eso quiere decir que no fue una conurbación que se dio en el límite, en el muro de la empresa, no fue algo que se dio de forma esporádica, sino que tuvo una planeación desde la parte original, desde los planos urbanos de 1954, cuando los encontramos que el área se encontraba señalada y decía zona de vivienda obrera. Eso quiere decir que el colchón que se planteó, la parte ecológica, el colchón ecológico, no solamente buscaba beneficiar al barrio de Belencito, sino también al barrio de Nazaret. Y estas personas, pues son las personas que habitan de forma más constante, digamos por un periodo más largo de tiempo, aunque no viven directamente en las casas. Entonces, ¿qué pasa? Son unas dinámicas que se dan diferentes. Al sector que yo voy a valorar y del que, digamos, es de mis amores patrimoniales, no significa que necesariamente yo viva ahí en él ni sea propiedad mía, pero yo sí puedo ir a la iglesia de Belencito, sí puedo ir al parque de Belencito, sí puedo ir a nadar a la sede social de Belencito. Entonces, aunque los modos de apropiación son en momentos muy específicos, dado que se dan, digamos, a lo largo de un periodo largo de tiempo, también genera una valoración grande por parte de las personas que habitan en el barrio Nazaret. ¿Qué sucede? Dentro de las lógicas digamos, de las comunidades, hace años era normal que las personas de Belencito no se hablaran mucho con las personas que vivían en Nazaret porque habían, digamos, estratos socioeconómicos diferentes. Eso quiere decir que las personas que habitaban dentro de Belencito hacían parte de los más altos rangos dentro de la empresa,
y las personas que vivían en Nazaret eran los rangos más bajos. ¿Qué ha sido interesante desde el grupo de vigías? Que entendimos que era necesario poner a dialogar esos grupos socialmente, digamos, e históricamente diferentes, porque las personas que habitaron en Belencito no tienen la capacidad de ver todos los días qué es lo que está pasando, pero las personas que están en Nazaret sí. Y las personas de Nazaret tal vez no tienen archivos fotográficos, no tienen registros de la vida en Belencito, pero sí dentro de un contexto más amplio. Entonces la idea es poner un poco, como bajar esa barrera histórica. Es un ejercicio interesante y que dentro de Vigías Belencito caben todos. Es digamos, una estrategia importante para nosotros. Bueno, en el trabajo práctico, tal vez lo más importante que he observado es que cuando se activa la memoria, se activan los procesos de apropiación social del patrimonio. O sea, cuando no hay una emocionalidad de la gente ligada al objeto o ligada a la tradición, ¿sí?, a lo material o a lo inmaterial, no hay real apropiación. La gente tiene que tener una carga afectiva frente a eso, ¿sí? Y esa carga afectiva solamente se pone en dinámica cuando se hace un ejercicio de memoria, ¿sí? En ese activar la memoria, digamos, se activa todo un ejercicio también de identidad. Si esa memoria no es activada, la identidad se va perdiendo, ¿sí? Entonces eso es lo que digamos se busca con las semillas y lo que hemos entendido con las semillas. Nosotros no somos realmente los vigías son los que han tenido la semilla siempre. Y de eso les cuento una experiencia. Vinieron unos italianos a que por favor les hiciéramos el favor de que nos permitieran asociarse al proyecto, ¿sí? Y ellos querían patentar la semilla que nosotros habíamos recogido. Y lo que les dijimos como grupo es: nosotros no vamos a permitir que eso se patente. O sea, nosotros preferimos que la semilla circule, ¿sí? La semilla le pertenece a generaciones, 10, 20, 30, 40 generaciones que adaptaron la semilla, ¿sí? Eso no le puede pertenecer a nadie, le pertenece a la gente que está ahí. Y entonces ellos son los verdaderos vigías, los verdaderos custodios de semillas. Entonces nosotros hemos servido es como un medium para activar esa memoria y para que la gente, digamos, se reconozca identitariamente frente a esos ejercicios que están poniendo en práctica con la semilla, ¿sí? Yo creo que eso frente al tema de semilla y frente al tema de arte rupestre es lo mismo. Les pongo un caso. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo ejercicios donde llevamos gente a mirar arte rupestre para que lo valoren y lo resignifiquen, pero también estamos hablando con los dueños de los predios donde hay arte rupestre y les estamos diciendo: mire, esto tiene un valor fundamental en la historia. Muchos de ellos lo piensan como algo problemático, como: mire, se me está metiendo gente al predio, viene gente extraña, a veces consumen cosas, ahora con toda esta cosa de los neomuiscas están haciendo rituales, están alterando los sitios arqueológicos. Entonces, digamos, la gente a veces se incomoda, pero en últimas terminan entendiendo que ellos también son parte y son actores alrededor de todo este escenario. Y saben que, digamos, de una u otra forma, así no les genere dinero, están en una conexión directa con eso, que puede ser muy distante para ellos, pero que empiezan a resignificarlo con los ejercicios de la memoria, porque muy seguramente sus abuelos y sus bisabuelos interpretaron esos lugares, ¿sí? Muy seguramente en el fenómeno de evangelización los católicos le pusieron el nombre de la piedra del diablo, ¿cierto? O ese tipo de cosas a lo largo y ancho del país. En todos los pueblos hay una piedra del diablo y casi siempre está relacionada con sitios donde se hacían rituales o donde había arte rupestre. Y es que ese arte rupestre era la memoria, era el lenguaje de aquellos que habitaban esos lugares. Muchos de esos sitios de arte rupestre son superpuestas las capas y muy seguramente son hechos en diferentes momentos y iban guardando esa memoria. Hay un sitio de arte rupestre en Sogamoso, por ejemplo, donde si uno pone a microscopio, uno se va a dar cuenta que es capa sobre capa sobre capa sobre capa, de rojo o de blanco o de negro, ¿cierto? O sea, estaban retiñendo el mensaje que estaba ahí, lo estaban reafirmando. Entonces, digamos, todos esos son procesos que yo creo que hay que seguir haciéndolos, seguirlos retiñendo, ¿no? Para que la gente se acuerde
de que eso tiene valor y que tiene memoria. Ya hablamos desde la parte de la relación con la comunidad, pero tú también nos hacías una pregunta sobre el juego de pronto de la relación con esta otra, digamos, este otro proponente que es precisamente el propietario o la persona que es poseedora de los bienes patrimoniales. Entonces, en el caso de Belencito no tenemos muchos propietarios, sino tenemos solamente un único propietario de todo. Y es pues una empresa, digamos, que tiene, pues es una industria privada que tiene unas lógicas propias de su quehacer económico. Y para nosotros fue importante entender cómo la evolución y el cambio que tuvo la empresa y las razones por las cuales seguramente cuando se dio la construcción de las unidades de vivienda había una política digamos, de beneficio al empleado diferentes a las lógicas comerciales actuales. Y permitirnos entender eso, que ya no se trataba de una industria de origen nacional, sino que había, digamos, durante un proceso de compraventa llegó a manos de una empresa multinacional, nos dio a entender que teníamos que hablar con un interlocutor que tenía una lógica diferente. Y creo que la posición más importante es no necesariamente verlo como un enemigo. Entonces, históricamente, la comunidad y los empleados han tenido luchas muy duras con digamos, las personas propietarias de la empresa. Tanto así que se conoce, digamos que el tema de los sindicatos dentro de las empresas de acerías ha sido algo que ha sido, digamos, históricamente como una de las instituciones más fuertes, pero también de una mano, digamos, y de un actuar un poco rudo. Entonces nosotros queríamos como situarnos un poco en el medio y no necesariamente irnos a favor de uno o en contra del otro. ¿Qué nos permitió, digamos, lograr un diálogo diferente? Es precisamente conocer a la persona con la que estamos dialogando. Fue entender que ellos tienen unos intereses diferentes y también intentar hablar un poco como a su canal y en su nivel. Lo intenté hacer pues antes de que existiera el grupo de vigías, intentar dialogar con ellos pues es un tema muy difícil y precisamente digamos ahí yo resalto la importancia de contar con un grupo de trabajo y es que tener un grupo e institucionalizarse como grupo es diferente a llegar a una persona solita, así tenga digamos un conocimiento técnico muy consolidado frente al tema, intentar hablar con una industria grande. Entonces fue un poco como crecer como hormiguitas, juntarse a manera de grupo y ver que había dentro de la unidad elementos que nos podían fortalecer. Una gran ventaja es que los grupos de vigías del tema de Belencito, aunque digamos tienen personas muy diversas, tiene un nivel de profesionales muy grande. Entonces tenemos economistas, personas que son contadoras, personas antropólogas, personas que son lingüistas, profesionales desde la parte de educación. Entonces teníamos un bagaje profesional muy grande y lo que hemos hecho es atacar por muchos frentes. Eso quiere decir que investigamos desde la parte, por ejemplo, de la literatura. Hay una persona que es una chica que hace parte de nuestro equipo de trabajo, que, bueno, ella se llama Gloria Marín y es lingüista egresada también de la universidad, de aquí de la Nacional, y trabaja con educación. Entonces el ejercicio de ella fue decir, tengo este tema sobre la rebelión de las ratas y quisiera aplicarlo al tema de Belencito. Y entonces empezar a desarrollar un contenido, digamos que nosotros lo que nos identificamos es porque somos creadores de contenido. Entonces no solamente tenemos este hecho patrimonial, sino que nos interesa llegar a la profundidad sobre el asunto. Entonces, y en paralelo a ello vamos generando un contenido que puede ser fácilmente consumido por las personas interesadas. El mantenernos dinámicos, así sea con ejercicios, digamos, de textos muy cortos, nos da cierta vigencia y cierta importancia dentro del quehacer cotidiano, dentro de tanto como para la comunidad como para la empresa. Entonces, cuando ya no estamos hablando de elementos unitarios, sino de un grupo consolidado con unos intereses específicos que además aporta un conocimiento,
digamos, nos convertimos en un actor equivalente para la empresa. Para nosotros, digamos, es importante dejarle muy claro que no es que queremos que les expropien las casas y que ellos vayan a perder todo su capital con ellos, sino que precisamente hemos estado explorando posibilidades, diciéndoles, bueno, hay incentivos económicos, ¿por qué no buscan los incentivos económicos? Porque, por ejemplo, hemos intentado buscar desde el tema de las baterías de indicadores, desde el área de trabajo social, y digamos que desde la parte de la responsabilidad social empresarial, como decirles, digamos, la UNESCO tiene una batería de indicadores de cultura y desarrollo, y uno de esos indicadores son 7 ejes. Uno es sobre educación, comunicación, pero el 7º eje es patrimonio. Y uno de los indicadores del eje principal de patrimonio es el trabajo con comunidad y la participación de industrias privadas dentro de esas comunidades. Entonces, también es hablar desde su lenguaje, hablándole desde indicadores de impacto social, hablándoles de indicadores de responsabilidad social empresarial. Entonces, creo que la clave es esa, principalmente para nosotros saber con quién estamos hablando y aproximarnos a ellos a través de su lenguaje. Nelson hace un momento hablaba de algo muy importante y es el patrimonio como algo vivo, el patrimonio como algo continuo, y él ponía el ejemplo de los pictogramas que se reteñían y se reteñían una y otra vez para no perder su significado. Pues quisiera que nos pudieras contar un poco más sobre, sabemos que los dos han presentado proyectos de una escala territorial grande, que involucra tal vez diferentes comunidades y diferentes actores. Entonces, por ejemplo, en el caso de Nelson, ¿cómo se podría replicar ese éxito que ha tenido el programa de semillas ancestrales en otros, por ejemplo, en otros aspectos? Tú nos hablabas, por ejemplo, de otro tipo de comunidades al principio. ¿Cómo ves tú el futuro de semillas ancestrales y el gran impacto que ha tenido dentro del departamento? La elitización del conocimiento es uno de los peores males que aquejan a la universidad, porque no pone en diálogo los saberes, entra en unas relaciones autoritarias y de jerarquía que terminan haciéndole daño a las mismas comunidades. Entonces, digamos, parte de la funcionalidad que uno tiene como profesional es llegar a ese nivel donde uno ponga el conocimiento adquirido en práctica, pero en un diálogo horizontal, no como sujeto-objeto, sino reconociéndose como sujeto también, ¿sí? Como parte de los procesos. Eso, digamos, eso tiene que, digamos, cambiarse estructuralmente en la mente de la gente, y muy seguramente la sociedad tenga que hacer un giro copernicano, es que le dicen, a la forma como se concibe el conocimiento, ¿sí? En la medida en que eso empiece a funcionar así, por ejemplo, la arqueología va a saber la utilidad social, cultural, práctica que tiene, porque la mayor parte de investigaciones arqueológicas que se hacen en Colombia quedan archivadas en el Instituto Colombiano de Antropología. Nadie conoce eso, ¿sí? A la semana están entrando 30, 40 informes arqueológicos. ¿Y quién sabe qué es lo que hace un arqueólogo? Nadie, ¿sí? ¿Y a quién le importa? A nadie, ¿sí? En las universidades, ¿cuántas tesis hay metidas en los archivos y en los gabinetes? Uno se mata 2, 3 años, ¿sí? Y ahí quedan. ¿A quién le importa? Entonces, muy seguramente es mucho más funcional ir allá. Y esa es un poco una de las críticas que también toca hacerle fuertemente a la antropología, y es que la antropología tiene que volver a campo, tiene que ser aplicada, ¿sí?
porque esa es la esencia básica de la antropología. Hacer antropología de poltrona no sirve, no se está construyendo conocimiento, no es funcional, pero se menosprecia al que está en campo. Si uno, digamos, se gradúa y se va a campo, uno entra en el anonimato académico, ¿sí? Que es el que genera estatus. Entonces uno termina casi que ignorado. Entonces yo creo que sí hay que empezar a revalorar eso y a reconceptualizarlo. Entonces yo creo que la vía es por ahí, pero eso es un ejercicio también individual, no es solamente, digamos, de lo estructural, sino también cómo nos concebimos como personas frente a estos fenómenos. Digamos, ir con el conocimiento que uno tiene a las redes Vigías de Patrimonio y entrar en un diálogo horizontal con las problemáticas locales es, digamos, fundamental y necesario. Uno no tiene que estar allá en el curubito para poder ponerse a dar esas discusiones. O sea, por ejemplo, les pongo un ejemplo de algo que sucedió hace poco. Resulta que hubo un hallazgo en una urbanización, en una construcción de una urbanización, y tocaba detener la obra porque estaba afectando un yacimiento arqueológico. Si no es porque la red Vigías de Patrimonio se activa y empieza a respaldar las denuncias, continúa. Y los arqueólogos no hubieran hecho seguramente nada frente a lo que estaba pasando, porque ellos están ocupados es en la academia, no están preocupados en proteger el patrimonio. Entonces, eso se activó desde la red Vigías de Patrimonio, no desde la academia, ¿sí? Entonces, pues, les dejo ahí ese ejemplo. Nosotros desde cómo nos hemos planteado el crecimiento de la valoración del tema patrimonial urbano y digamos, del tema de los ejes que conforman nuestro grupo de intereses. Entonces, nuestro grupo de intereses son tres: patrimonio urbano, patrimonio industrial y patrimonio moderno. Y para nosotros ha sido muy importante, por ejemplo, conectarnos con otras redes de vigías, entender cuáles son sus prácticas y cuáles son sus dinámicas, porque precisamente los grupos de vigías, digamos, tienen la característica de que pueden estar conformados por la mamá y por la tía y por la abuelita, o pueden estar conformados por grupos de niños. Entonces, dentro de la diversidad, precisamente no necesariamente parte de un conocimiento técnico. Y llegar a conocernos con otros grupos de vigías y armar precisamente esa parte en donde ya es una red, nos permite a nosotros difundir el conocimiento frente a estos temas. La última vez que nosotros nos reunimos fue para celebrar el mes de patrimonio, que fue en septiembre, fue hace poco, y hace un mes tuvimos la oportunidad de conocernos con los coordinadores de otros grupos de vigías acreditados y no acreditados por el Ministerio del Departamento de Boyacá. Y nosotros claramente pues partíamos de una lógica diferente de otros grupos que tenían prácticas de valoraciones distintas, y para nosotros fue importante demostrar que dentro del tema de la identidad boyacense no solamente está el tema de la ruana y el tema, digamos, de ese imaginario que nos hemos ido construyendo, sino que la industria también hizo parte dentro de la identidad. Y fue casi como botar una bomba en medio de un auditorio. Al inicio vimos caras de escepticismo, caras extrañadas, preocupadas, angustiadas, pero mientras íbamos avanzando, lo que hicimos fue tomar la Carta de Nisitaji de Patrimonio Industrial de la UNESCO del año 2003 y aplicarla al tema de Belencito, explicando, miren, el patrimonio industrial quiere decir esta cosa, el patrimonio industrial es esto otro, el patrimonio industrial también comprende los sitios de vivienda obrera. Y mientras nosotros lo íbamos afirmando, íbamos mostrando, había un cambio y dijimos, bueno, es una apuesta difícil, porque hay personas que consideran, por ejemplo, patrimonio solamente, inclusive dentro desde los ámbitos académicos, que creen que el patrimonio es solamente patrimonio de arquitectura colonial y arquitectura republicana, y cuando uno llega y dice, bueno, esto es patrimonio moderno, dicen, momento, no puede ser patrimonio moderno si es contemporáneo mío. Entonces, claro, fue un poco como cambiarles el chip, pero nuestra estrategia es llegar a otros grupos consolidados de vigías y de pronto generar una formación desde ese tema.
finalmente lo que nosotros queríamos lograr en esa ponencia de hace un mes era generar una duda y que todos se fueran pensando, en mi municipio seguramente también tengo patrimonio industrial y seguramente también tengo patrimonio moderno, porque Boyacá, además de ser el municipio de La Ruana, también es el departamento de La Ruana también es un departamento con un corredor industrial importante. Y eso fue toda una revolución. Finalmente terminaron comprando como el discurso, creyéndolo y llevándose para sus casas y para sus comunidades el conocimiento necesario para poder por lo menos entenderlo y poder iniciar como con la identificación. Entonces creo que la estrategia importante es siempre conectarse con una red más grande y siempre buscar las estrategias para poder formar a esos líderes en otros municipios. Seguramente si yo quisiera formar a todo el departamento de Boyacá en patrimonio industrial, tendría que irme municipio por municipio. Pero si aprovecho los coordinadores de todos los grupos de la red y ellos pueden convertirse a la vez en difusores y replicadores de ese conocimiento, estoy logrando, digamos, llegar a más personas de una forma que es mucho más estratégica y es mucho más práctica. ¿Hay otras maneras de pronto de acercarse a los propietarios? Eventualmente en el pueblo no vive nadie, estarán por ahí los celadores o la escuelita o eso, pero por ejemplo la cosa puede ser es proyectual, ¿no? O sea, presentarles a los dueños algún proyecto, no sé hasta qué nivel ustedes piensan llegar con el proyecto, si es algo museológico o si es de hacer un recorrido para que la gente se anime a conocer y no sé qué, el cuento de Belencito, porque la historia está ahí, los vigías pues se interesan porque se preserve el lugar como tal, pero pues eso tiene mucho más que contar porque nos cuenta una historia de procesos industriales, de la historia de la industrialización acá, porque en los años 50, antes de los años 50 aquí no había nada de industrialización, por ahí algunos proyectos paisas por allá a finales del siglo XIX, no sé qué, pero de todos modos tiene una historia larga que contar y hay gente que puede estar interesada en eso. ¿Cuál es la estrategia? Y precisamente estamos de acuerdo contigo y es que nosotros no podemos ser una red. ¿Qué ha pasado dentro de la red de vigías? Que a veces era simplemente una red, en algunos casos, de denuncia. Entonces denunciamos que aquí está pasando esto, que aquí están demoliendo aquello, que aquí no han hecho mantenimiento, pero nosotros decidimos que no queríamos ser una red centrada en la denuncia. Sí hacemos denuncia, pero también queremos generar propuestas. Entonces, cuando tú eres digamos que buscas tener un carácter propositivo, no pueden llegar a decirte como es que usted no me está proponiendo nada o quiere que yo aquí arregle esto a mi bolsillo y yo no puedo obtener nada. Entonces nuestra estrategia es, ya que tenemos personas con ciertos conocimientos específicos, estamos trabajando en todos los frentes. Entonces tenemos un frente que es de la cotidianidad, que es de la foto, del comentario en Facebook, de subir una nota interesante a la semana, pero también estamos trabajando por otro lado el tema de poder proponer nosotros como grupo una actividad para esas unidades de vivienda y básicamente para nosotros lo más importante es no ver en los propietarios del conjunto a un enemigo, sino proponerles a ellos algo que sea un gana-gana, que sea una cosa que a ellos les permita mejorar, digamos, su imagen institucional, fortalecerse en el mercado, pero que también a nosotros nos permita generar una mejor apropiación del patrimonio y finalmente lograr la salvaguarda de la unidad. Entonces, sí pensamos en esto. Digamos que el tema de la propuesta, ¿qué tiene de difícil? Que queremos hacerla, digamos, completa. No queremos como botar ideas sueltas, sino llegar con algo más estructurado y más armado, que es en lo que hemos estado trabajando últimamente. Sí, de lo que hemos encontrado en la experiencia práctica es que esta semilla es guardada para autoconsumo. Ya no lo sacan al mercado porque no se lo van a comprar a la gente. Entonces, digamos, eso es una fase posterior. O sea, en este momento estamos tratando es de garantizar la conservación de la semilla. Por ejemplo, incluso una de las que tenemos ya parece que nadie la tiene. Esa que les mostré que es la alcarroza,
Ya incluso los mismos que eran custodio de semillas que nos entregaron esa semilla hace 3 años ya no la tienen. Entonces ya estamos empezando a tener la exclusividad y pues para mí como persona también ha sido difícil mantener el grupo, porque me toca lo que les decía, o sea, llegó un momento en que dije, no, aquí me tocó fue jugar con las emociones de la gente y me tocó activarles la emocionalidad para que pudiera continuar el proyecto, porque si no muere. Económicamente no estamos sosteniéndonos, es puro afecto al proceso. Me gustaría saber a nivel Bogotá cómo están conformados y en qué zonas están, digamos, teniendo influencia en el tema. Y pues ya vimos que en la universidad, digamos, hubo un grupo de vigías del patrimonio, pues saber cómo qué pasó en ese tema. Pues primero habría que como generar una claridad, y es que nosotros hacemos parte de grupos de vigías de patrimonio, pero no necesariamente representamos a la red nacional. Entonces, pues conocemos desde las dinámicas que hemos trabajado nosotros y que vivimos actualmente, y tal vez algunos puntos de conexión que hemos tenido con grupos de vigías. Específicamente sobre la ciudad de Bogotá, no tenemos un contacto dinámico con los grupos de Bogotá aún. Nosotros vamos un poco como de la escala pequeña a la grande, entonces hasta ahora logramos como consolidarnos dentro de una red departamental. Lo que sí conocemos es que dentro de las redes universitarias, la de Bogotá es una de las más grandes, aunque lastimosamente la red universitaria de grupos de vigías es extremadamente reducida, son 14 universidades digamos registradas dentro del ministerio, y son muy pocas las que se encuentran activas. En Bogotá creo que está la Universidad de la Gran Colombia, seguramente es como una de las que más grande, digamos, se ha mantenido más activa y tiene dentro del programa, porque lo tiene asociado un poco con la carrera de arquitectura. ¿Cuál es la duda y qué es lo que nosotros quisiéramos como venir a sembrar la semilla de duda un poco aquí en la universidad? Es que consideramos precisamente que las redes de vigía se fortalecen cuando no todas las personas parten desde un mismo punto. Digamos que lo que nos ha fortalecido a nosotros es que conocemos personas desde distintas profesiones, y aquí en la Universidad Nacional obviamente tenemos un bagaje cultural muy amplio y unas características de población muy diversa, pero la conservación, digamos, y la valoración y salvaguarda de ese patrimonio no se debe dar desde la exclusividad, digamos, desde una carrera de arquitectura que puede valorar los inmuebles que son declarados patrimoniales, sino de toda una comunidad universitaria diversa que puede dar como construir en conjunto esa significación cultural de todo el campus. Pues otra cosa que hay que aclarar es que los vigías del patrimonio son vigías por gusto. Ellos dedican su tiempo libre, sacan los recursos, las actividades, los recursos económicos son en mayoría de su bolsillo, porque realmente gestionar, tramitar recursos no es muy fácil, requiere tiempo, requiere esfuerzo, y pues es una unión de voluntades. Precisamente por eso, pues tal vez en un momento los vigías de patrimonio de la Universidad Nacional dejaron de realizar actuaciones, de realizar reuniones, y también teníamos un líder muy fuerte, una líder, que era la profesora María Claudia Romero, que sabemos que ya murió, y antes de eso también tenía como muchas cosas, estaba muy ocupada, entonces eso también debilitó mucho a los vigías del patrimonio de la universidad. Pero también lo que decía Gina es muy importante, y es que si queremos conformar una nueva red de vigías de patrimonio de la Universidad Nacional, no podemos centrarnos solo en la arquitectura o incluso en las artes, sino que tenemos que involucrar a todos los dolientes de la ciudad universitaria. Adicionalmente, y creo que a manera de autoevaluación del tema de la red de vigía, del grupo de vigías de la universidad, yo hice parte del grupo de vigías de la universidad en el año 2008 y en el año 2009, no, mentiras, en el año 2009 y en el año 2010.
¿Qué es lo que pasa? Y que suele ser, digamos, uno de los riesgos más grandes que tienen las comunidades de vigías, y es que tienen una cabeza visible que es difícilmente reemplazable. Y eso es una forma digamos, de autocrítica. Por ejemplo, yo sé si digamos, no sé qué pasaría con mi grupo de vigías si las personas, los principales constituyentes del grupo, los 3 o 4 con los que iniciamos, desaparecieran mágicamente. No sabemos si el programa tendría continuidad o pasaría una crisis, y entonces yo creo que lo más importante los grupos de vigías también tienen que hacer es, después de una vez consolidados y lograr fortalecerse, es poder generar un trabajo digamos, multigeneracional, que le permita que en el punto en que alguien pueda dar un paso al lado, puedan surgir nuevas cabezas, nuevos líderes, y los programas digamos, no queden truncados por la falta digamos, de ese líder inicial. Entonces, digamos que eso es lo que nos permite entender es que lo que se necesita dentro de los grupos de vigías es tener personas con liderazgo, pero que no sea, digamos, un ente especializado de la coordinación, porque además la coordinación de un grupo de vigías es algo realmente, digamos, desde la parte física es muy extenuante, requiere mucho tiempo, sino unas tareas divididas que pueda aligerar cargas y que además pueda permitirnos construir líderes grupales, que no sean solamente como una cabeza visible, sino un grupo constituido con actividades diferentes. Esta charla es un llamado para todos los que estén interesados. Nos pueden contactar a nosotras, podemos servir como intermediario. Pueden también contactar, yo creo que la maestría en conservación del patrimonio, que es realmente la heredera del legado de la profesora María Claudia. Y podemos aportar nuestra experiencia y ustedes pueden aportar su voluntad. Entonces sería muy valioso si alguien desea contactarnos y desea pertenecer, y pues la invitación se extiende para toda la comunidad. Aquí también tenemos un antropólogo y queremos que todos se puedan unir y poder rescatar los vigías que fueron tan activos en algún momento. Entonces pueden contactarse en nuestros correos institucionales que están en los volantes y en la infografía de la conferencia. Ustedes pueden buscar el grupo como Alimentos Ancestrales de los Andes. Para el siguiente fin de semana, no este sino el siguiente, vamos a hacer una capacitación en buenas prácticas agrícolas con semilla nativa, ¿sí? Y es gratis y pues es certificado a través de una fundación. Entonces, si quieren ir, es en Tibasosa, vamos a trabajar sábado y domingo. Entonces el grupo está abierto a todos, igual el que quiera semillas, simplemente que digamos a través del correo nos diga qué tipo de semilla quiere y pues nosotros le orientamos frente a eso. Lo único es que sí tiene que comprometerse a estar dentro de la red de custodios de semilla que hemos creado. Sí, nuestro grupo es abierto. Bueno, y en el caso de vigías, del grupo de Belencito, pues ya les había comentado, nosotros tenemos un perfil en Facebook que es como el sistema por el que más fácilmente nos hemos logrado como expandir y mantener como una relación directa con las personas interesadas. El perfil del grupo es Vigía Belencito, y también tenemos un correo electrónico que se llama vigiasdelpatrimonio.belencito@gmail.com, o sea, es como el nombre del grupo, simplemente con el arroba. Entonces, vigiasdelpatrimonio.belencito@gmail, o nos buscan en Facebook como Vigías Belencito. Generalmente cuando nos escriben o algo, nosotros estamos pendientes y mantenemos una comunicación constante. Y en el caso del grupo de vigías de la universidad, pues la idea sería como que se acercaran a la maestría de conservación o directamente a nosotras, y adelante pues nos continuaremos. La idea es empezar a reunirnos. ¿Qué se necesita para conformar un grupo de vigías? Si uno quiere hacer un grupo de vigías con otro grupo, con otro centro de intereses, simplemente es un tema de voluntad. Digamos que
Yo creo que generalmente todas las personas dentro de lo común somos personas ocupadas, ¿sí? Tenemos ocupaciones y tenemos intereses, responsabilidades familiares, pero digamos que se trata de romper un poco de esa comodidad y de salir de esa rutina que finalmente para mí fue importante entender que cuando uno llega a la casa y termina de trabajar, no necesariamente terminan ahí sus labores. Y se trata un tema más de, digamos, sobreponer la vocación por encima de la profesión. Entonces, ¿qué se necesita para conformar un grupo de vigías? De pronto lograr encontrarse con personas que tengan los mismos intereses y simplemente tener la disposición para trabajar en grupo.